Hola amigos, para el día de hoy vamos a hablar de las clases de dictámenes periciales, pero aquí vamos a hablar sobre, digamos, lo que refiere al estudio de esos laboratorios, es decir, a ese posible portafolio de servicios que tienen los laboratorios forenses. Por eso inicialmente hablamos de la tipología de informes periciales, para a su vez poder hablar de lo que son las clases de esos dictámenes periciales, pero más que todo aquí lo relacionado con respecto a ese portafolio de servicios que pueden tener los diferentes laboratorios de análisis forenses. En primera medida, podemos hablar de la balística forense. La balística forense está dividida a nivel general en balística interna, balística externa y balística de efectos. Pero no nos vamos a detener a hablar de este tipo de balística, sino más o menos lo que ofrecen esos laboratorios. Inicialmente practica exámenes a las armas de fuego, que les sean remitidas o recogidas en la escena del delito para determinar sus características, su estado de conservación y funcionamiento, y si han sido o no disparadas recientemente. También realiza inspecciones técnicas balísticas en el lugar de los hechos, realiza pruebas microscópicas, por ejemplo la microscopía electrónico de barrido y la absorción atómica, para determinar o detectar residuos de disparo en sospechosos, víctimas y vestimentas de los mismos. A su vez, tenemos práctica de estudios comparativos de cotejos, de proyectiles, casquillos o vainillas para identificar las armas de fuego. Realiza también exámenes de las heridas en las víctimas por las armas de fuego, en este caso por los proyectiles, para determinar orificios de entrada y orificios de salida. Realiza exámenes de marcas de fábrica de las armas, lógicamente la numeración y otros grabados que existen en las armas de fuego, bien sea que sean armas hechizas o armas legales. Realiza exámenes de sustancias explosivas sujetas a investigación, efectúa la recolección de toda clase de muestras de armas de fuego, cartuchos, proyectiles, vainillas o casquillos y artefactos explosivos. Eso con respecto a la balística. Tenemos la biología forense, practica exámenes ectoscópicos en personas o cadáveres para determinar características y posibles causas de lesiones que se presenten. También practica exámenes clínicos forenses en personas embriagadas, drogadas o alcoholizadas. Practica análisis de reestructuración de pupilas dérmicas del cadáver no identificado y practica análisis de manchas de sangre y semen para determinar su naturaleza y sus características. Es decir, que esta biología forense aplica a vestigios que se encuentran en el lugar de los hechos. Bien, seguidamente tenemos las pericias contables. Aquí se trata de la actividad que necesariamente tiene que desempeñar un contador público, forense lógicamente, para formular balances, cuentas, planillas, etc. en delitos relacionados, por ejemplo, con el lavado de activos. La lofoscopia, pues la lofoscopia estudia aquellas características que presentan las crestas papilares, bien sea en la última falange de los dedos, en la palma de las manos o en la planta de los pies. ¿Qué busca? Pues identificar artroscópicamente a las personas que incurren en delitos o las que solicitan certificados de antecedentes policiales. Es decir, que esta lofoscopia se basa de ese estudio para poder identificar personas que hayan cometido delitos o personas que en un momento vayan a ser identificadas. Se puede por cualquiera de estos tres medios, por dactiloscopia, por quiroscopia o por pelmatoscopia. Seguidamente tenemos el arte forense o la morfología forense. En Colombia, de un tiempo para acá, se está hablando de lo que es el arte forense, antiguamente el retrato hablado. ¿Cuál es, digamos, el portafolio de servicios que ofrece? Por ejemplo, tenemos el retrato hablado, tenemos el cotejo morfológico, tenemos la reconstrucción gráfica, cráneo o facial, tenemos el álbum de reconocimiento fotográfico, tenemos el cotejo morfológico de imágenes a personas, el proceso gráfico de edad, tenemos la descripción morfológica de personas, reconstrucción parcial, facial con base a imágenes y asesorías especializadas. Seguidamente, también tenemos documentología y grafología. En este caso, tenemos análisis grafológico con fines identificativos, análisis físico espectral para comparación de tintas, análisis documentológico, toma de muestras manuscritales, análisis de sellos y análisis de textos mecanográficos.
También tenemos antiexplosivos. En cuanto a antiexplosivos tenemos la destrucción de material explosivo, neutralización de artefactos explosivos improvisados, investigación posterior a la explosión, investigación de incendios provocados y estudio técnico de artefactos explosivos. Seguidamente tenemos lo que es los exámenes que están en el laboratorio de físico-química, los cuales son: realiza estudios de fracturas de naturaleza de vidrios y cristales, realiza exámenes de marcas, números de serie y otras señales en objetos y materiales sometidos a peritaje, realiza estudios microscópicos mediante las diferentes técnicas y practica exámenes de cortes y roturas en vestimentas y otros materiales, entre otros. En cuanto a la fotografía forense, tenemos fotografías a las personas naturales con fines de identificación, así como los indicios y evidencias que sirvan de descubrimiento de los hechos delictuosos, procesa las tomas fotográficas con fines de identificación y fotografías de la reconstrucción del hecho en escenas del delito. También tenemos la odontología forense, que identifica a personas mediante exámenes bucopalatino y del macizo craneofacial. Tenemos también que confecciona los odontogramas a todas aquellas personas que por razón de viaje, trabajo, uso de armas de fuego y residencia de extranjeros en el país deben figurar en el archivo de los odontogramas, y elabora los odontogramas a los cadáveres sujetos a investigación policial, entre otros. Lógicamente esto mediante la ley 38 de 1993 que regula la carta dental. En cuanto a toxicología, tenemos toda muerte sospechosa de criminalidad y exige autopsia. A veces junto al cadáver se encuentra un frasco con sustancias sospechosas. El frasco debe ser remitido al laboratorio, pues puede contener veneno o cualquier sustancia que cause la muerte. Tenemos psiquiátricas, opina acerca del estado mental del procesado y de su antigüedad. También establece si los trastornos o taras o anomalías han suprimido o solamente disminuido la conciencia del acto y por consiguiente su responsabilidad. También tenemos algunos exámenes que se realizan a personas. En este caso se puede decir que se identifican las lesiones, se determinan las causas e implicaciones que tiene para el estado de salud de la víctima. Entonces, con respecto a las personas tenemos la identidad, la enfermedad, deficiencia mental, simulación, disimulación o sobresimulación, diagnóstico de enfermedad venérea, diagnóstico de gravidez, diagnóstico de lesiones, diagnóstico de intoxicaciones, afirmar o negar la existencia de delitos sexuales. Con cadáveres está a cargo del médico legista y deberá responder por la manera, causa, mecanismo fisiológico y agente causante y el tiempo estimado de la muerte. También, lógicamente, tenemos que excluir el diagnóstico de muerte, la causa de muerte, fecha de muerte, tiempo de muerte, diagnóstico diferencial de lesiones en vida y postmortem, necropsia médico-forense, exhumación toxicológica, exhumación hematológica y exámenes anatomopatológicos. Seguidamente tenemos los exámenes que se realizan a los animales, caracterizaciones hematológicas, estudio de su pelo, estudio de sus huellas y de sus restos óseos. Con respecto a los objetos, o mejor a los vegetales, identificación de marihuana y sustancias similares, comparación de polen. Y con objetos tenemos estudio de ropas, estudio de armas, estudio de vidrios, estudio de instrumentos de delito y estudio de manchas biológicas. Esto es todo en esta unidad. Muchas gracias.